Hola a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de Factor Ferroviario, podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Ya estáis escuchando la primera novedad de esta segunda temporada y es que tenemos una intro que nos ha hecho Ferdis. Si queréis visitarle os dejaremos la página en la descripción, ferdisrock.com. Estrenamos la temporada con un plato fuerte, no muy fuerte. Silvia Roldán nos acompañará en la sección de entrevistas. Lamentablemente David no nos va a acompañar esta temporada. Un abrazo, David, espero que aunque no nos acompañes en hacerlo nos sigas escuchando. Y tendremos nuevas colaboradoras en dos de nuestras secciones, en la tertulia y en las noticias, ya las conoceréis. Contaremos igualmente con la sección de la Ferroescuela en la que profundizaremos aún más con las agujas y luego tendremos para finalizar una breve anécdota. Bienvenidos a esta segunda temporada de Factor Ferroviario. Marcha a la vista. Y nos vamos marcha a la vista a nuestra sección de noticias y en esta segunda temporada estrenamos novedad en esta sección. Hola Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Mercedes nos va a estar acompañando en la sección de noticias. Preséntate para los que no te conozcan. Mi nombre es Mercedes, soy de Madrid y llevo 10 años trabajando en la industria ferroviaria. Estudié Ingeniería Industrial y empecé en el mundo laboral diseñando circuitos de electrónica analógica y de potencia. Mi experiencia con la electrónica analógica fue lo que me llevó a entrar en Talgo hace más de 10 años como responsable de la cadena de tracción, y en Talgo tuve la oportunidad de pasar una temporada haciendo pruebas estáticas y dinámicas en vía, principalmente de los sistemas de tracción, freno, alimentación auxiliar y TCMS, Train Control and Monitoring System. Posteriormente en Talgo también fui responsable técnico del diseño del tren. Hace 3 años empecé a trabajar en Siemens Mobility, dejando un poco de lado la parte embarcada y el tren para aprender sobre señalización y vía. Y ahí estoy, en la parte de mainline, larga distancia, en preparación de ofertas. Muy bien, gracias Mercedes. Pues vamos allá con la noticia de la semana. Vale. La noticia que he elegido dice: por primera vez, Chiltern Railways, una operadora británica, empieza a usar aceite vegetal hidrotratado, o por sus siglas en inglés HVO, para mover trenes de pasajeros en Reino Unido. Chiltern Railways acaba de empezar a usar este aceite en lugar del combustible diésel para alimentar a sus locomotoras clase 68, para avanzar en la descarbonización de sus operaciones en líneas sin electrificar. La operadora británica opera ya 6 de estas locomotoras que transportan un total de 25 coches de pasajeros, y esto supone que casi un cuarto de los pasajeros que mueve Chiltern Railways ya han pasado a usar estas locomotoras más sostenibles. Y Mercedes, cuéntanos un poco, ¿qué es este nuevo combustible de aceite vegetal del que nos estás hablando? Pues el aceite vegetal hidrotratado se obtiene principalmente de residuos de grasas animales y de aceite usado para cocinar. Y el beneficio que tiene es que puede reducir los gases de efecto invernadero en hasta un 90% en comparación con el diésel. Sin embargo, la desventaja es que de momento su precio es más elevado que el del combustible diésel. Y por dar otro dato más, en la noticia se indica que alrededor del 29% de los trenes del Reino Unido se alimentan únicamente a día de hoy con combustible diésel, pero el objetivo del gobierno es que en el 2040 ya no existan trenes alimentados en exclusiva por combustible diésel, y de ahí la trascendencia de la noticia. Bueno, pues a ver si se va extendiendo, porque de momento no hablas que es en Reino Unido. No sé si en otros países europeos también seguirán con esta tendencia o al menos experimentarán con ella. Y a lo mejor vemos una nueva forma de mover los trenes más ecológica y menos contaminante. Pues esperemos que así sea, sí. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. La Ferroescuela. Y ya sabéis que esta es la hora de aprender, así que nos vamos a la Ferroescuela y en esta ocasión vamos a volver a tratar el tema de las agujas. La primera temporada ya hablamos un poco a modo introductorio sobre las agujas, pero queríamos profundizar un poquito más, así que vamos a hacer una segunda parte sobre las agujas. Como ya dijimos en su momento, el ferrocarril es un medio de transporte guiado, a diferencia de otros transportes como pueda ser el avión o el barco,
que evidentemente siguen rutas preestablecidas, pero no tienen una infraestructura por debajo sobre la cual tengan que ir sí o sí. Como bien sabéis, el tren se mueve a lo largo de las vías y necesita de esa infraestructura para poder desplazarse. Bien, el hecho de que sea un transporte guiado obliga a que para tener una adecuada explotación, para tener una gestión de todos los posibles caminos por los que el tren puede circular, sea necesario la aparición de unos aparatos de vía que permitan esta optimización del uso de la vía. ¿Cómo podemos definir el aparato de vía? El aparato de vía no es más que un dispositivo, un elemento que tiene como misión principal asegurar que en la vía donde se produce el cruce haya una continuidad. Es decir, que si el tren va por una vía y en algún momento tiene que desviarse a otra vía, esto se haga de manera segura. ¿Cuándo se utilizan los aparatos de vía? Bien, inicialmente, cuando queremos llevar un tren de un punto a otro y es necesario moverle de una vía a otra, hacemos uso de estos aparatos de vía para que el tren vaya de una vía a la vía paralela o a la vía desviada. Desviamos el tren de su camino de forma directa. Por otro lado, puede haber inconvenientes en la vía, que haya fallado algo, que ocurra algún imprevisto y sea necesario desviar al tren. Esto es algo que no está planificado, pero el uso de estos aparatos de vía nos permite desviar al tren para encontrar nuevos caminos. O incluso simplemente por optimizar. Imaginamos que tenemos un tren que va más rápido que otro y queremos permitir que le adelante. Pues el hecho de poder desplazar el tren de una vía a otra utilizando estos aparatos de vía hace posible que unos trenes adelanten a otros. Entonces, estos aparatos de vía, al final, lo que constituyen son distintas configuraciones de desvíos. Vamos a ver un poco algunas de las más típicas configuraciones de desvío. Hay muchas más, vamos simplemente a repasar las más relevantes o las que se ven más en el día a día en las vías. Por un lado tenemos el desvío sencillo. Esto no es más que cuando el tren va por una vía principal y bien a mano derecha o bien a mano izquierda se bifurca, sale una nueva vía. Esto lo tenéis que ver como una divergencia, ¿vale? Una vía principal que se suele llamar vía directa y en cierto momento sale otra vía, nace una nueva vía hacia uno de los dos lados que se le suele llamar vía desviada. Este es el desvío sencillo. ¿Cómo sería el desvío doble? Pues si tenéis en mente cómo es el desvío sencillo, por ejemplo, vía directa y luego una vía desviada hacia la derecha, ahora imaginaros que a la vez hay otra vía desviada también hacia la izquierda. Es decir, de la misma vía directa salen dos desvíos, uno hacia cada lado. Entonces es como una doble divergencia, se vería casi como un tridente. Otra opción es lo que se llama escape. El escape es, imaginaros, dos vías en paralelo, ¿vale? Cada una normalmente para circulaciones en sentido opuesto. Y una de las vías sale una bifurcación que conecta con la otra vía, ¿vale? Es una forma de unir una vía con otra que está en paralelo. Al igual que el escape, tenemos el bretel. El bretel es como una evolución del escape. Imaginaros que en lugar de tener solo un escape de una vía a la contigua, tenemos dos escapes que se cruzan a la vez. De la vía 1, digamos, a la vía 2 y justo a la vez el mismo escape, pero desde la vía 2 a la vía 1. Es como un cruce entre dos vías que van en paralelo, para poder cambiarse de la 1 a la 2 o de la 2 a la 1. Luego tenemos la travesía. La travesía, a diferencia del bretel, no confundirlo, es cuando dos vías se cruzan. Las propias vías se cruzan. No es como en el bretel que las vías iban en paralelo y existía un cruce de desvíos para ir de una vía a otra. Aquí son las propias vías las que ya se cruzan de por sí. Y en esa intersección es posible desviarse desde una vía a la otra, gracias a la travesía. Como hemos dicho, hay más tipologías de desvío. Está, por ejemplo, la tipología con la forma de triángulo, la rotonda, el salto de carnero, que realmente no es un desvío como tal, pero es también bastante peculiar. Pero bueno, estos son un poco los más relevantes o los más típicos que soléis encontrar en las vías. Entonces, hemos visto tipos de desvíos, pero ¿qué partes existen dentro de un desvío? Igual, dentro del desvío hay multitud de componentes. Vamos a ver un poco los más relevantes. Principalmente el desvío lo podemos dividir en tres partes principales. Una primera parte que es el cambio. Una segunda parte que es un poco la parte de unión o la zona intermedia.
y la tercera parte o parte final, que es el cruzamiento. Las dos partes más importantes son la primera y la última, el cambio y el cruzamiento. La zona intermedia simplemente es el área o la zona de unión entre la primera y la última área, ¿vale? Entonces, quedaros con estos nombres: cambio, la primera parte del desvío, y cruzamiento, la última parte. Vamos a profundizar en ellos. ¿Qué es el cambio? El cambio no es ni más ni menos que el punto donde comienza el desvío. Y a partir de ahí tenemos una serie de agujas y contraagujas y los tirantes. Cada cambio consta de un par de aguja contra aguja. Son siempre conjuntos de dos. Siempre que tengamos una aguja curva, la contraaguja será recta. Y por el contrario, si la aguja es recta, la contraaguja correspondiente será curva. Tanto aguja como contraaguja se apoyan sobre unos cojinetes de resbalamiento, ¿vale? Esta es la superficie que utilizan para deslizar cuando se mueve la aguja y sobre la que se apoya la contraaguja. La aguja es la parte móvil del desvío, ¿vale? Hace este movimiento sobre este cojinete de resbalamiento, excepto en el extremo más lejano, que a su vez es el más cercano a la última parte, que era el cruzamiento. Este punto se le conoce como talón y esta parte no es móvil. La aguja, al moverse, se acopla con la contraaguja mediante los elementos del accionamiento que estamos viendo. Estos aparatos de vía son básicamente estos, son estos accionamientos que permiten mover la aguja y apoyar sobre la contraaguja. De esta manera permitimos desviar las circulaciones en estos cambios. Una vez que la aguja ha alcanzado su posición final, se inmoviliza mediante un cerrojo, ¿vale? De esta manera se evita que haya movimientos no deseados, bien sea por vibración o por pasos de trenes. Esa es la primera parte fundamental, que es el cambio. La otra parte que hemos hablado es el cruzamiento. El cruzamiento es la parte final del desvío y es donde se hace efectivo el cambio de dirección del tren. Esta zona es la más compleja porque es donde el tren realmente pasa de ir por la vía directa a pasar a estar centrado, ubicado en la vía desviada. Entonces, ¿qué partes tiene este cruzamiento? La parte fundamental, que es el corazón, que ahora lo veremos con detalle, y luego están los contracarriles y los carriles exteriores. Vamos a desgranar un poquito el corazón porque es donde realmente sucede la magia. El corazón es donde se materializa el corte de uno de los carriles de la vía directa, ¿vale? Es justo el punto donde la vía directa deja de tener continuidad, por decirlo de alguna manera, y la rueda del tren pasa de estar alineada en la vía directa a alinearse con la vía desviada. En ese punto, digamos que es un pequeño trocito de la vía donde no hay carril, o hay un carril preparado para desviarse. Este cruzamiento, este corazón del cruzamiento, en ocasiones puede ser recto o curvo. Y importante destacar que, por ejemplo, en la alta velocidad se utilizan puntas móviles en este caso. Y no suele ser necesario el empleo de contracarriles en la alta velocidad. Espero que os hayan quedado un poco más claras las agujas con la primera parte que vimos de introducción y esta segunda donde hemos profundizado en las tipologías que hay de desvíos y en las partes propias del desvío. Recordad el cambio y el cruzamiento. Espero que hayáis aprendido un poquito más de las agujas.